Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre la palabra de Dios, sobre todo desde el libro del Deuteronomio, nuestro estudio bíblico de todos los días. Les invitamos a todos a adherirse a Ñande Yarañe. Esta es la parte del Antiguo Testamento y estamos en este quinto libro, que es el libro del Deuteronomio. Nosotros sabemos que con esto termina lo que le llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, libro del Levítico, que es como un paréntesis, ¿verdad?, de un folletito, yo le digo así, ¿verdad?, litúrgico, luego el libro de los Números, y ahora concluimos con estos 4 largos discursos de Moisés. Cada uno de estos discursos que preparan, uno es para agradecer, ahora estamos en el segundo, que es para orientar, es una orientación, y está diciendo en este segundo discurso cómo tiene que prepararse Israel para entrar, para ingresar, o cuando ingrese, cuando estemos, dice, o cuando ustedes estén, porque Moisés no va a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo tiene que comportarse? Bueno, es una visión muy interesante cómo el autor sagrado pone en boca de Moisés todas estas normas, estas leyes, estas regulaciones. Esta es una forma de darle también peso, de darle fuerza, ¿verdad?, a todo lo que se está queriendo transmitir. Y esto es esencial y fundamental que nosotros lo tengamos en consideración. Vamos a seguir un poco el capítulo 26, 27 y 28 como apéndices, ¿sí?, del el segundo discurso de Moisés, de estas legislaciones, de estas leyes que Moisés da al pueblo antes de ingresar a la tierra prometida, y que sobre todo ellos tienen que comprometerse. Nosotros decíamos en el capítulo 28, versículo 13, cuando dice: el Señor te pondrá al frente, no detrás, siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas siempre. Está entonces el motivo principal, ¿verdad?, que tiene que ser la obediencia. Esta es entonces
la exigencia, digamos de otra manera, la exigencia principal. Si tú obedeces, si tú escuchas, si tú le haces caso al Señor, entonces los mandamientos del Señor que hoy te ordeno, entonces, sin apartarte, le dice encima, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda. Qué linda expresión esta que está diciendo el autor sagrado. No tienes que apartarte ni a la izquierda ni a la derecha de las palabras que hoy te prescribo y sin ir detrás de otros dioses, ¿viste? Para servirlos. Nosotros nos damos cuenta, y ustedes seguramente que ya se percataron, y esto es esencial y fundamental. La cuestión de la idolatría es una de las cuestiones esenciales y fundamentales que encontramos en toda la Biblia, la idolatría. Pero aquí tenemos que incluso después dedicarle un estudio un poquitito más profundo tenemos que hacer sobre la cuestión, ¿verdad?, de la idolatría. Porque tenemos influencias protestantes, ¿verdad?, que ellos leen así al pie de la letra, como dice aquí, entonces no le da ni pie ni cabeza, ¿verdad?, de lo que verdaderamente el autor sagrado está queriendo darnos a entender por la cuestión de la idolatría, del ídolo. ¿Qué significa la idolatría? Porque se insiste continuamente. Primero, luego te dice, no harás nada, ¿verdad?, que te lleve a otros dioses. Este puede ser el problema. Entonces nosotros tendríamos que definir primero, como se dice siempre, dentro de un pensamiento lógico, filosófico griego, siempre se dice, y después que usan los latinos, explicatio terminorum. Pero bueno, va a decir la explicatio terminorum. ¿Ya entendemos con la latina? Lleva la explicación de los términos, la explicación fundamental, esencial, que nos van a ayudar después entonces a hacer nuestro pensamiento lógico. Porque dentro de la lógica, lastimosamente que hoy también en las escuelas nos quitaron todas esas materias, ¿verdad? Lógica, por ejemplo, hoy ya no se estudia. Antes nosotros estudiábamos lo que se llama exclusivamente lógica. Ya lo falta. Eso es lo que nos falta ahora a nosotros, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, etcétera, etcétera. Les falta lógica. No tienen lógica. O ya pipare íntima, ¿verdad? O sea, se vuelven homo faber, o sea, se vuelven hombres serviles, sin esa capacidad, ¿verdad?, de una formación humanista, general, amplia, ¿verdad? Entonces, donde principalmente trabaja la cabecita. Ahora nosotros nos hacemos trabajar principalmente la cabecita y eso sí que yo pienso que es un atentado contra la humanidad, ¿verdad? Y esto está todo pensado en ahí la piensa que cada uno nomás decide y hace lo que quiere. No, esto está para esclavizar al final de cuentas al hombre. Estamos siendo esclavos. ¿De qué cosa? Del hacer, del hacer. Por eso hoy en día se habla mucho, ¿verdad?, de una época del homo faber. Homo faber dice el hombre que está al servicio del hacer, de la fábrica, faber, del hacer, de producir. Con tal de que vos sepas hacer tal cosita, entonces, y yo sé hacer eso, y yo sé hacer eso. Pero, o faltan de ver, o faltan de, entonces, capacidad de reflexión. No sabemos hablar en una cuestión lógica. Yo alguna vez me desespera cuando escucho, cuando se hacen, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad? Entrevistas. Hasta los mismos conductores, ¿verdad? Muchas veces piensan que porque están ahí frente al micrófono ya son grandes periodistas o grandes locutores, pero no tienen una capacidad, ¿verdad?, de reflexión y de saber lo que están diciendo incluso, ¿verdad? Entonces, oye, éndaye. Y entonces, como que solamente se presenta aquello que, no sé, que se dice, oye, éndaye, a la cuenta. El que está como un conductor, conductor tiene que ser capaz de hacer el cuestionamiento real, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir a lo humanitario, a lo humano, a lo esencial y a lo fundamental, que es la razón. A pesar de que todos se jactan, ¿verdad?, de que son grandes, no sé qué cosa, intelectuales. Mientras no hay lógica, mientras no hay entonces una capacidad, ¿verdad?, de reflexión profunda, de mirar mucho más allá. Peña en su huevo ya lleva. Digo, Pepe la ya peña en su huevo. ¿Qué es lo que queremos esconder detrás de algo? ¿O qué es lo que queremos revelar? ¿O qué es lo que queremos transmitir detrás de todo lo que estamos diciendo? Antes, en la época del 70 en adelante, sobre todo, se hablaba a través de las publicidades, las famosas
publicidades subliminales, se decían. Subliminales, ¿verdad? Porque no se podrían ciertas escenas, etcétera, etcétera, mostrar del todo o decir del todo. Entonces, diga, tú intentas cámara. Entonces, subliminalmente, hey, subliminalmente. Entonces, te va pasando imágenes que simplemente a vos, más o menos va despertando otras cosas que vos vas elaborando. Pero no es directamente, ¡pum!, la imagen como que te va presentando, sino que en forma subliminal. Vamos a seguir un poco reflexionando porque aquí nosotros encontramos elementos fundamentales dentro de nuestro curso bíblico y sobre todo de ese mensaje que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Blessing Okoidon es una sobreviviente de la trata de personas en Nigeria. Vive en Italia desde 2013 cuando fue engañada frente a una supuesta oportunidad de trabajo muy prometedora en Europa. Cuando llegué aquí me di cuenta de que el trabajo no existía. Todo era una mentira. Me di cuenta de que estaba en manos de traficantes de personas cuando me dijeron que tenía que pagar 65.000 euros. Dice que este drama que afecta a muchas mujeres nigerianas lo alimenta la persecución religiosa que obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares. Estos desplazados internos son especialmente vulnerables al tráfico de personas porque se encuentran en esta situación. Así que a menudo caen en la promesa de una vida mejor y son llevados a países extranjeros, desarrollados e industrializados, especialmente a Medio Oriente. A pesar de la magnitud del problema, Blessing dice que muchas personas permanecen ignorantes o indiferentes. Explica que antes de convertirse en víctima, nunca imaginó que le pudiera pasar a ella. Cerramos los ojos ante este dramático fenómeno porque creemos que nunca nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que vivimos en un mundo hermoso, pero desafortunadamente ese no es el caso. La trata de personas es un fenómeno actual. Por eso, como sobreviviente, Blessing se dedica ahora a concienciar sobre el tráfico de personas y la persecución religiosa. Dice que toda la sociedad debe trabajar en conjunto para poner fin a esta tragedia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos en este día reflexionando en nuestro curso bíblico de todos los días sobre el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Y leíamos aquí, al finalizar el capítulo 28, versículo 13 en adelante, el Señor te pondrá, dice, al frente, no detrás. Elemento fundamental, tenemos que estar al frente, dice, no detrás. Siempre estarás arriba, nunca abajo. Otro elemento fundamental, siempre, siempre arriba, nunca abajo. Con tal que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios. Obedecer, ponerse a esa altura.
que hoy, dice el Señor tu Dios, que hoy te ordeno practicar cuidadosamente. Insistimos también en el cuidado. El cuidado significa una preocupación continua sobre todo aquello que, ¿verdad?, nosotros vamos descubriendo y vamos entendiendo como elemento fundamental que tenemos que poner en práctica, ¿verdad?, cuidadosamente, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda. Esta es una forma también tan elegante, tan linda, hasta diría tan poética, ¿verdad? Ni que bella apartate, ni que pegó, ni que pegó totera moto, ¿verdad? Ni a la izquierda ni a la derecha. Yo iba a decir otra expresión en guaraní, pero en fin, no lo dije. Entonces hay aquí, que hoy te ordeno practicar, ¿verdad? Hoy te ordeno practicar, pero lo tenés que hacer en forma cuidadosa. Esto, de forma manera, cuando te utiliza la palabra cuidadosa, te está hablando de una responsabilidad. Responsabilidad. Ya responsabilizan, ñe responsabiliza. Entonces, aquí cae todo el acento, ¿verdad?, sobre una asunción personal. Yo tengo que asumir qué es lo que estoy haciendo, cómo tengo que mover todo esto, ¿verdad? Esta es la gran responsabilidad, cuidadosamente. Y después entonces te dice, ¿verdad?, te pone elementos ahí en el versículo 14 esenciales, sin apartarte, y te dice, ¿verdad?, ni a la izquierda ni a la derecha. Estas son las palabras que hoy te prescribo. Y sin ir detrás de otros dioses para servirlos. Es ahí donde nosotros estábamos reflexionando y fuimos quedando, ¿verdad? Lo que significa la idolatría, que atraviesa en una forma prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto sí que es el elemento transversal, le llamamos nosotros. Transversal. Transversal significa pasa toda la Biblia, todos los libros. 73 libros en con la Biblia. 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Sumando te dan 73 libros. Y aquí el elemento fundamental siempre va a ser en forma transversal, por eso decimos la cuestión de la idolatría. Entonces no pensemos que solamente porque dice la palabra idolatría o porque te dice los ídolos, etcétera, solamente por eso uno piensa en la idolatría. No. La idolatría siempre es aquello que te aleja de Dios. A eso se refiere. Entonces no pensemos más ni caigamos simplemente en la literalidad. Porque encontramos y porque está escrito aquí idolatría o porque tal cosa o por esto o por aquello. ¿Verdad? Entonces siempre estamos con el mismo clavo. Que te repiten, que la idolatría. Hay que entender lo que significa entonces la idolatría. Entonces puede ser que ni esté escrito ahí en la Biblia, pero sin embargo somos un idólatra detrás de la plata. Somos un idólatra detrás del fútbol. Por ejemplo, eso vos podés decir, y eso en la Biblia no está. A la protestante, ¿y dónde? Mostrame, ¿dónde está en la Biblia? Y dónde. Sin embargo, yo te puedo decir que vos toda tu vida detrás del fútbol, de Sarayan de Yaray, de Confesain, de Hoy Misajabe, no tenés, entonces hasta te peleás por eso, hasta formar barra brava en un gay, todas esas cosas, ¿verdad? Moinan de Yara. Y tu ídolo es eso, ¿entendiste? Entonces tenemos que ser un poquitito más inteligentes. Y por un año de acá, y por un año de materia gris. Nosotros no podemos ir simplemente porque está escrito ahí, ¿verdad? Sino que nosotros sabemos que este es un libro pedagógico, es un libro que se escribe dentro de una comunidad que reflexiona y que tiene una relación profundísima, ¿verdad?, con Dios. Y de esa relación profunda con Dios es que nosotros comenzamos a entender y a encaminar nuestra propia vida, ¿verdad? Encaminamos nuestra propia vida hacia el Señor. Vamos ahora, en este capítulo 28, también aparece la segunda partecita, que son las amenazas, ¿verdad?, de maldición. Decíamos justamente que dentro de la estructura, desde el 15 al versículo 18, introduciendo, ¿verdad?, cada uno por una declaración condicional, pero aquí es el bloque de maldiciones, con todas estas declaraciones en forma condicional. Sí, en el versículo 15 comienza así, pero si no escuchas, si no escuchas. Entonces pongan un circulito, esa palabra sí, porque es condicional. La voz del Señor, tu Dios, y no te empeñas en practicar todos los mandamientos y preceptos que hoy te prescribo, caerán sobre ti
y te alcanzarán todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones caerán sobre ti. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y maldito el recipiente donde amasas tu pan. Maldito serán el fruto de tus entrañas. Vamos a ir leyendo un poco y vamos a ir viendo, porque estos son elementos fundamentales y se dan cuenta que esto se refiere a qué cosa, y cosas muy concretas de nuestra vida. Moñe, bueno, y justamente te habla de una maldición. Primero dice, serás en la ciudad, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Esa es una forma general. Si vos entonces sos una persona argelada, una persona mal vista, una persona donde haya la pueblo, una persona alejada, una persona que siempre, huraño, ¿verdad? Sos alguien, una persona huraña, ¿verdad? Entonces ciertamente que tanto en la ciudad como en el campo te van a considerar, ¿verdad? Como dejándote de costado, maldito, maldito. Luego dice, maldita será tu canasta y maldito el recipiente donde amasas tu pan. Eso se refiere a qué cosa, y justamente se refiere a nuestro compartir. Ustedes saben lo que significa el comer. Esto también en ese libro famoso de Shekel, que es tan interesante, ¿Dónde está tu hermano?, de Alonso Shekel. Y Catuno Peyoguatena PGK, Internet, hay un capítulo que te habla del banquete, el significado del banquete, el significado del ponerse a comer juntos. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Aquí te está diciendo, cuando sos tan huraño, tan encerrado en vos mismo, cuando vos haces lo que vos querés, cuando vos interpretás tu vida como vos querés, evidentemente que aquí serás maldito, dice. Y será maldita tu canasta. Será maldito el recipiente donde amasas el pan. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento para mí. Tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué lindo este libro que nos enseña, que nos ayuda. Estamos en el colofón,
capítulo 28, con este apéndice estamos concluyendo el segundo discurso de Moisés. Apenas continuamos en el tercero y cuarto discurso de Moisés en estos capítulos que tenemos del libro del Deuteronomio. Pero pongan entonces, ¿verdad? Porque aquí te está diciendo como una conclusión. Si nosotros llegamos a vivir, y por eso te pone, dice, si escuchas la voz del Señor, te dice en el versículo 1, 28:1. Y el otro te dice, pero si no escuchas. Obedecer quiere decir escuchar, ya decimos hace rato. Es decir, si ponemos en práctica. La nañamoino en práctica, entonces, ¿verdad? Porque Dios ya nos dio todo. A Dios lo tenemos en nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros rezamos, nos comunicamos desde adentro con el Señor que nos mueve. Es el Señor, es el Espíritu. A eso le llamamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo les voy a enviar, bueno, eso ya en el Nuevo Testamento, les voy a enviar al Paráclito. Él les va a recordar todo lo que está adentro, ¿verdad? Él les va a recordar el memorial. Porque el memorial significa después qué cosa, el practicar, el hacer, el movernos, el actuar. Bueno, entonces aquí nos ponían las amenazas de maldición. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, maldita será tu canasta. Tu canasta se refiere a nuestro compartir, se refiere a nuestra vida, a nuestra alimentación, al comer, al ser caritativo, ¿verdad? Con los demás. Maldito el recipiente donde amasas tu pan. Malditos serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, las crías de tus vacas y los partos de tus ovejas. Malditos serán el fruto de tus entrañas. Fruto de tus entrañas, fruto de tu suelo, las crías de tus vacas, los partos de tus ovejas. Cuando uno es malagradecido, ¿verdad? Cuando uno es malagradecido y cuando uno al mismo tiempo también es generoso. La generosidad nos abre, ¿verdad? Hacia los demás. La generosidad entonces hace que se pueda producir, se pueda dar, se pueda entonces compartir esos bienes que Dios nos da, compartir y hacer, ¿verdad? Que todo pueda germinar, que todo pueda crecer mucho más. Eso significa, entonces, aquí cuando estamos hablando, malditos serán el fruto de las entrañas, de tus entrañas, el fruto de tu suelo. La generosidad siempre es interesante porque uno ve y encuentra en varias oportunidades, en varias situaciones, he escuchado a tantas personas, ¿verdad?, que me dicen así: Padre, cuanto más generoso somos o cuanto más generoso soy, es que más recibo también, ¿verdad? Más recibo. Es interesante todo eso, ¿verdad? Bueno, maldito serás al entrar y maldito al salir. Maldito al entrar y maldito al salir. Es decir, que aquí entonces te está queriendo decir como consecuencia, o sea, Dios no te acompaña, quiere decir. Y cuando Dios no te acompaña, todo lo que vos ves, todo lo que vos haces, frente a todas las cosas. Y claro, ñandela ñandeshi ono lleva peñandera pisar en un depe y frente a la gente y todo, y no nos gusta nada y esto y aquello, ciertamente que después la gente también se cansa. Los que están alrededor nuestro no les gusta todas esas cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Por eso dice, maldito serás al entrar y maldito al salir. O sea, en síntesis, nadie te quiere. Nadie entonces se quiere acercar a vos. ¿Por qué? Porque siempre estamos ante una situación difícil, ¿verdad? Como vos reaccionás, como vos sos. El Señor dice, enviará contra ti. El Señor enviará contra ti la maldición, el pánico, el fracaso sobre todas tus empresas, hasta que seas exterminado y desaparezcas rápidamente a causa de tu mal proceder por haberme abandonado. Por haberme abandonado. Mira qué interesante. El Señor enviará sobre ti la maldición, el pánico, el fracaso sobre todas tus empresas hasta que seas exterminado y desaparezcas rápidamente a causa de tu mal proceder por haberme abandonado. Entonces, la maldición en este sentido quiere decir, ¿verdad?, un corte. La maldición en este sentido quiere decir que nosotros
como que nos alejamos. Y ciertamente, cuanto más nos alejamos de Dios, hay una ausencia, ¿verdad?, de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Y así nosotros podemos seguir mirando lo que dice: el Señor hará que se te contagie la peste hasta que seas eliminado de la tierra que vas a tomar en posesión. Imagínense, la peste. Esto es lo que muchas veces los protestantes o muchos otros también cristianos lo toman así, tan literalmente, ¿verdad? Dice, ahora la peste, la peste, la peste, el coronavirus, ¿viste? Porque ya era una maldición de Dios. No, estas son consecuencias y hasta los buenos estudios, y hay mucho, ¿verdad? Solamente que hay tanta confusión en la información. Unos dicen que eso se lanzó desde el laboratorio, este coronavirus, ¿verdad? El COVID-19, etc. Entonces hay de todo, entonces estamos todos confundidos. Pero en el fondo, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Si queremos iluminar una situación, cuando dice, el Señor hará que se te contagie la peste. Ahí yo vea. Y bueno, se dan cuenta, cuando hay maldad, cuando hay intereses políticos, económicos, o políticas demográficas, etc. O sea, estos son egoísmos, ¿verdad? Estas son maldades. Entonces, no sé, de naciones, de empresarios. O sea, es tan difícil hoy llegar a una verdad total, plena y absoluta, porque lo encontrás por todas partes. Uno que le culpa a fulano, ¿verdad? Otro, pum, pum. Pero entonces hoy, a pesar de que existe tanta posibilidad de información, porque las redes sociales, ¿verdad?, cómo están en el aire, continuamente lanzando, bombardeando, a lanzarse ideas falsas, hay una desinformación total. Los medios de comunicación eran, al inicio, cuando nacen, eran justamente para poder informarnos, para poder hacer crecer a la comunidad. Hoy en día es al revés, ¿verdad? Entonces los grandes poderes, ¿verdad?, comunicacionales fueron tomados por grandes empresarios que lo que quieren es justamente desinformar a través de los medios de información. Esa es la gran contradicción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final.
queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos entonces nosotros reflexionando y estamos entrando en este libro del Deuteronomio. Estamos concluyendo este colofón, capítulo 28. Aquí entramos en las amenazas de maldición. Estábamos explicando anteriormente, no tomar así tan literalmente, ¿verdad? Sino que sobre todo entender como consecuencias de nuestras acciones, porque aquí dice el Señor, y ahí pues es que nosotros ya nos quedamos con esa idea. Es el Señor el que hará que se te contagie la peste, ¿viste? El Señor luego que es malo, el Señor luego viene y te hace el Señor luego. Y sin embargo nosotros durante todo el tiempo estuvimos ya reflexionando que el Señor permite, digamos así, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros somos quienes decidimos sobre la construcción de nuestro mundo. Dios ya nos dio toda la capacidad. No es que Dios para cada cosita va a venir y va a intervenir. Él es el que va a hacer. No. Dios no es entonces alguien que está interviniendo en cada momento. Dios, ¡pum!, intervino la creación con toda la capacidad, ¿verdad? Y entonces somos nosotros ahora los responsables. Y ahí entra nuestra libertad, nuestra capacidad de discernimiento y sobre todo nuestra capacidad de amar que nos lleva a hacer las cosas. El Señor hará entonces que se te contagie la peste hasta que seas eliminado de la tierra que vas a tomar en posesión. El Señor te castigará con tisis, fiebre, inflamación, ardores, aridez, quemadura, pulgón, que te hostigarán hasta que desaparezcas. Bueno, estas eran las enfermedades o las dificultades o las pestes de ese tiempo, ¿verdad? Hoy entonces puede agregarle coronavirus y no sé qué más. Dengue, la fiebre ébola y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, muchas otras cosas que van apareciendo, pero aquí te va mostrando, ¿verdad? Y te dice, el Señor te castigará. Y ese pues es el problema, ¿verdad? Que nosotros después nos quedamos, viste que díselo aquí, el Señor es el que te va a castigar. Él mismo va a venir, te va a castigar, te va a dar guaya. No, nosotros ya sabemos que estos son lenguajes para decirnos que es consecuencia. Nosotros lo entendemos como un castigo, pero ¿en qué sentido es un castigo? De que nosotros no nos estamos responsabilizando. Esta es consecuencia de nuestras malas acciones. Estas son consecuencias del no asumir nuestra propia responsabilidad. Y entonces viene, ahora aquí te pone lo que en ese momento existía. Existía la tisis, existía entonces estos ardores, esta aridez, quemadura, pulgón, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Pero hoy vos podés agregar todas las otras enfermedades que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Y entonces, entre comillas, ¿viste? Vos lo vas a entender como un castigo de Dios. ¿Pero qué quiere decir ese castigo de Dios entonces? Ese castigo de Dios significa tu responsabilidad, cómo vos estás asumiendo tu propia vida, cómo estás caminando en esto que el Señor te está ofreciendo. Dice, el cielo sobre tu cabeza será de bronce y la tierra bajo tus pies será de hierro. El cielo sobre tu cabeza será de bronce y la tierra bajo tus pies será de hierro. Es una maldición. Entonces, pero en una forma muy interesante, muy graciosa, ¿verdad? Porque dice, el cielo sobre tu cabeza será de bronce. Dice el cielo de bronce y algo que no está funcionando. Quiere ser algo duro. El cielo que tiene que emanar el agua, el cielo, en fin, todo lo que significa el cielo. Mirarlo en una forma poética, si querés, verá el cielo. Y sin embargo, también te dice que la propia tierra será como hierro. No producirá sus frutos. No dará entonces aquello que tiene que dar. Entonces, ¿y por qué? Porque falta, ¿verdad? El saber ser creativo, el saber trabajar sobre estas cosas. Bueno, en lugar de lluvia, ahí está, ¿viste? Ahora te explica un poco más en el versículo 24. En lugar de lluvia, el Señor enviará polvo a tu tierra. En lugar de lluvia, que es una bendición para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, vendrá, dice, polvo sobre la tierra. Y sobre ti caerá arena desde el cielo. Entonces, viste que son experiencias que ellos conocen bien. La arena del desierto, el viento, el soplar. Y dice, te enviará arena. ¿Viste cómo utilizan elementos que en ese momento ellos están, pero así, conociendo bien lo que significa la arena para ellos? Vendrá desde el cielo hasta que seas exterminado. O sea, ¿dónde le llamo ahí hoy?
O sea, son elementos de desastre que están sucediendo en nuestra propia vida, en nuestra propia humanidad, en nuestra propia naturaleza. A eso se está refiriendo. Es una destrucción total que nosotros estamos produciendo. Después dice, el Señor te hará caer derrotado ante tus enemigos. Saldrás a atacarlo por un camino y por 7 caminos huirás de ellos. Esto también es interesante. Te vas por uno, pero no disparar ni entender y hay modo para eso. 7 caminos. Eres para ir y disparar para ir. ¿Por qué? Porque no podés nada. No podés nada. No hay ya ni organización en tu vida, en tu comunidad. Sos un desorganizado totalmente. Pero ¿de dónde viene toda esa desorganización? Y de la falta de Dios. Esto nos hace pensar, ¿verdad? Y por eso yo digo que la filosofía es muy importante para entender la teología. Porque cuando te dice esto, que entonces saldrás corriendo por 7 caminos, porque hay una desorganización, quiere decir eso. Te vas en la batalla, te vas por un camino, ¿verdad? Como que pensando que vas a remeter. Pero pues te encontrás tan desarmado que huís por cualquier camino. Cuando te dice por 7 caminos, quiere decir que estás huyendo por cualquier lado. En un gobierno, en una iglesia, en una organización, en una familia, si nosotros estamos desorganizados, ¿verdad? Supuestamente vamos por un camino, pero en el fondo, ñeñe en bareína. Cuando nos encontramos ante situaciones ahí, entonces salimos huyendo por cualquier cosa, por cualquier lado, por 7 caminos. Y no solucionamos el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha vencido, nos ha hecho correr. Con respecto a esos medicamentos, con respecto... Eso, por ejemplo, nunca fue. Después, por ejemplo, este jugador, no sé qué vino, que fue imputado, que estuvo en la cárcel, Ronaldinho, creo que... O sea, los verdaderos culpables, ¿verdad? Nunca, ni se sabe dónde están, supuestamente, ¿verdad? Pero la gente sabe todo, o sea, qué influencias tienen, de dónde vienen, quiénes les protegen. ¿Y en qué vamos a quedar con eso? A ver, díganme un poco, ¿en qué vamos a quedar? O sea, va a quedar así, y va a quedar así, seguramente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está todo esto que estamos diciendo? Y esto es lo que trae después la maldición, ¿viste? O sea, que somos nosotros. No porque Dios va a venir y ya te va a maldecir a vos, no. Sino que todas estas cosas erróneas que nosotros vamos haciendo, va sumando poquitito. Y es eso lo que hace después que nosotros no podamos crecer, ¿verdad? Como humanidad, crecer como familia, crecer como iglesia. Cuando nos hacemos bien, entonces, en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, evidentemente que después quedamos siempre chatos ahí. Quedamos siempre chatos. Y eso, como estaba diciendo, a cualquiera de los niveles de nuestra vida social. Entonces, por eso nos pedía responsabilidad y asunción, ¿verdad? De esa responsabilidad. Si no lo asumimos, si no lo hacemos, seguiremos entonces con las maldiciones en este caso. Nos despedimos por el día de hoy. Volveremos próximamente con más cursos de Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Que el Señor les proteja, que el Señor les bendiga, que sigan entonces con ese entusiasmo de hacer el bien. Y yo ahora les impongo y les dirijo esta bendición de parte del Señor para sus vidas, para sus familias y sobre todo para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver en nuestro curso bíblico próximamente de Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.